Masejet Babakamá Daf Kuf Yudhet Amud Alef 118a, segunda línea. Dice la Mishnah: Hagozel et Javero o sheilva emenu o sheifkid lo. Baishuv lo yahazir lo bamidbar. Almenat latzet bamidbar yahazir lo bamidbar. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Reubén, le roba algo a Shimón? O Reubén le pide prestado dinero a Shimón. O Reubén recibe un depósito por parte de Shimón para que se lo custodie, para que se lo cuide. En todos estos casos, si esto fue realizado en un lugar habitado, o sea, en una ciudad, Reubén tiene obligación que cuando le regresa a Shimón lo que le tiene que regresarle, que se lo regrese ¿en dónde? En la ciudad. Y no puede regresárselo en el desierto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ciudad y desierto? Muy sencilla. La ciudad es un lugar custodiado. O sea, es un lugar que bien o mal uno puede controlar y cuidar sus cosas. A diferencia de cuando uno está en el desierto, cuando está viajando, no puede controlar y cuidar sus cosas bien. Por eso la Mishnah obliga a Reubén que cuando le va a regresar a Shimón lo que tiene que regresárselo, lo que tiene que regresar, que se lo regrese ¿en dónde? En la ciudad y no en el desierto. Sin embargo, nos aumenta la Mishnah y nos dice: si Reubén al recibir el depósito o al recibir el préstamo hizo una condición clara que tenga posibilidad de pagar también en el desierto, de devolver también en el desierto, y Shimón la aceptó, pues en ese caso nos dice la Mishnah, Reubén sí va a poder devolver el depósito y pagar el préstamo también en el desierto. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Urminhu milva mishtalemet bechol makom, avedao picadón mishtalemet elavim koman. Amar Abaye Ajika amar milva nitran litava bechol makom, avedao picadón nitran litava elavim koman. Pregunta la Gemara de una baraita. La baraita dice lo siguiente, escuchen bien. Un préstamo se puede pagar en cualquier lugar. ¿Qué significa cualquier lugar? Desierto o ciudad. Una avedá, ¿qué es una avedá? Cuando uno encuentra un objeto perdido. O un picadón, que es un depósito, se puede regresar a sus dueños únicamente en el lugar en el cual se encontró la avedá o en el lugar en el cual se realizó el depósito. Así nos dice la baraita. Fijémonos bien, ¿qué dice la primera parte de la baraita? Que un préstamo se puede pagar ¿dónde? En cualquier lugar. O sea, ya sea en la ciudad, ya sea en el desierto. Dice la Gemara, esta baraita contradice nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah dijo que un préstamo, entre otras cosas, se puede pagar únicamente en la ciudad y no en el desierto. Responde Abaye, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque la Mishnah nos está hablando respecto a Reubén, al demandado. Y nos dice que Reubén no tiene el derecho de pagar en cualquier lugar, en el desierto, sino nada más en la ciudad. A diferencia de la baraitá, que nos dice que el demandante, Shimón, él puede demandar en cualquier lugar el préstamo. También en el desierto. Mientras que él lo demanda, Reubén tiene que pagar, obviamente mientras que Reubén tenga el dinero con él en el desierto ahí. ¿Sí? O sea que la baraitá, repito, nos está hablando sobre el demandante. Y nos dice la baraitá que el préstamo, el demandante, lo puede demandar donde él quiera. Si él quiere demandarlo en la ciudad, pues obviamente en la ciudad puede. Pero si él quiere demandarlo también en el desierto, pues problema de él, también tiene el derecho de demandarlo. A diferencia de avedá y picadón, que también el demandante, nos dice la baraitá, no puede demandar, sino nada más en el lugar que se encontró la avedá o en el lugar que se hizo el depósito. Eso no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Repito, porque la Mishnah nos está hablando sobre el derecho del demandado, si él tiene el derecho de pagar en el desierto y cerrar el tema, y la baraitá nos está hablando sobre el derecho del demandante, del tovea, de Shimón, en el ejemplo que dimos. Seguimos. Almenar la tzedba midbar pshita, lo trija de amarle, leheve hay picadón gabach, de ana le midbar nefikna, de amarle iu, ana le midbar nami baina le meifak, y baina le adrinu la hatam, me adran alaj. La Gemara ahorita se enfoca en la última parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos al final? En la última parte de la Mishnah, que si Reubén recibió el préstamo o el depósito, condicionando al menat que pueda pagarlo, que pueda regresarlo también en el desierto, pues en ese caso puede regresarlo no solamente en la ciudad, sino también en el desierto. Pregunta la Gemara, obvio, ¿cuál es el hidush? Si lo condicionó claramente al menat, dijo al menat claramente y lo aceptó Shimón, pues obvio, ¿cuál es el hidush? Dice la Gemara, no, el caso aquí es cuando no dijo al menat, lo condicionó, pero no como un lenguaje de condición claro y explícito. Fíjense cómo dijo así: vino Shimón, y en el caso del depósito, ¿no? Vino Shimón y le dijo a Reubén: por favor, voy a depositar eso en tus manos porque yo me voy a ir al desierto. Quiero que me lo cuides. Le dice Reubén: mira, yo también voy al desierto. Si quieres, te lo regreso allá.
pero no le dijo almenat, ¿sí? Y él aceptó. Entonces nos enseña la Mishnah que aunque no usó un lenguaje de condición claramente, aún así es como si fuese una condición y tiene todo el derecho de devolverlo Reubén, no solamente en la ciudad, sino también en el desierto. Próxima Mishnah. Omer lejavero gezaltija, hilvitani, ifkati etzli, ve'eni odea im echezarti lejach, im lo echezarti leja, chayav leshalem. Habría llamarlo eni odea im gezaltija, im hilvitani, im ifkata etzli, patur mi leshalem. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Si una persona le dice a su compañero, pongámosle que Reubén le dice a Shimón, ¿sí? Le dice lo siguiente, mira, Reubén le dice a Shimón, te robé dinero, ¿sí? Y por lo tanto te lo debo. O mejor dicho, no te lo debo, le dice así. Reubén le dice a Shimón, te robé dinero, o le dice, te pedí prestado dinero, o depositaste en mis manos dinero, o un objeto. Pero no sé si ya te lo pagué, si ya te lo regresé. O sea que, repito, Reubén admite que robó, que pidió prestado o que fue depositado en sus manos algo, ¿sí? Pero tiene duda si lo regresó o no lo regresó. En este caso nos dice la Mishnah, el hecho que él admite que seguro lo robó, seguro lo pidió prestado, seguro recibió el depósito y solo no sabe si lo regresó o no, ya que seguro admite al principio que sí pasó, por lo tanto tiene obligación de pagarle Reubén a Shimón. Sin embargo, en el caso que Reubén le dice a Shimón, no sé si te robé, no sé si pedí prestado de ti dinero, no sé si depositaste en mis manos algo, en este caso está exento de pagar. Dos casos nos dice la Mishnah, repito, primer caso, cuando le dice Reubén a Shimón, te robé o te pedí prestado o me depositaste dinero, pero no sé si ya te regresé lo que tenía que regresar. En este caso te obligamos a Reubén a pagar. Sin embargo, si de un principio dice, no sé si en absoluto te robé, no sé si pedí prestado, no sé si depositaste mi dinero, en este caso está exento. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Itmar maneli beatja veala omer eni odea, Rabuna veraviuda hambre hayab, Rabuna hambre patur. Rabuna veraviuda hambre hayab, bari beshema bari adif, Rabuna veraviuda hambre patur, uke mamona bejeskat mar'e. La Gemara trae una discusión en el siguiente caso, escuchen bien. Viene Shimón, sí, pongo los nombres como ejemplo, y le dice a Reubén, me debes un mané, me debes 100 monedas. ¿Sí? Le responde Reubén a Shimón, no sé si te lo debo. Fíjense qué pasó aquí. El argumento de Shimón es un argumento con certeza. Le dice, me debes 100. Y Reubén, ¿qué le responde a Shimón? No sé. Eso se llama Tana Chema. No sé, duda, Shema. Sin embargo, el argumento de Shimón hacia Reubén le dice, me debes 100, es un argumento que barí, Tanat barí, certeza. ¿Qué pasa en este caso? ¿Obligamos a Reubén a pagar o no? Dice la Gemara, Mahloket. Por un lado tenemos a Rabuná y Rabiudá, ambos opinan que obligamos a Reubén a pagar a Shimón. ¿Por qué? Porque ya que Reubén tiene un argumento de dudoso, Shema, y Shimón tiene un argumento Bari, con certeza, Bari Beshema Bari Adif, el argumento de certeza es más fuerte y por lo tanto el argumento de Shimón es mucho más fuerte y por lo tanto obligamos a Reubén a pagar. Así opina Rabuná y Rabiudá. Por otro lado, Rav Nachman y Rabbi Yohanan discuten y dicen, a pesar que Shimón tiene un argumento de certeza Tanat Bari y Reubén solo Tanat Shema, aún así no obligamos a Reubén a pagar. ¿Por qué? También en este caso que Reubén tiene un argumento de certeza, que Shimón tiene un argumento de certeza, decimos Heskat Mamón, mantenemos el dinero en las manos de quien lo tiene en ese momento, ¿sí? Hasta que no tengamos certeza 100% con pruebas, ¿sí? Y por lo tanto, ¿quién tiene el dinero ahorita? Reubén. Shimón se lo quiere quitar a Reubén. Hasta que no tengamos pruebas 100%, no me sirve un argumento que venga Shimón y diga, me debe seguro, y el otro, no es suficiente. Hasta que no tenga pruebas, no le puedes quitar el dinero a Reubén. Se mantiene el dinero en las manos del que lo tiene. Viene la Gemara y pregunta a nuestra Mishnah en contra de la primera opinión, en contra de Rabuná y Rabiuda. Tnan, avalim amarlo en Iodea, imil vitani patur, ejidamire de lo katavale, reishanami de lo katavale, amay hayab. Era de katavale, de katani seifa, patur milashalem. Lo leolam de lo katavale, vereisha, beba la tzedi de shamayim. Itmardami amar Rabbi Hayab baraba, amar Rabbi Yohanan, haomel javero maneli biatcha, veala omer en Iodea, hayab, beba la tzedi de shamayim. Pregunta la Gemara lo siguiente.
En nuestra Mishnah vimos dos casos. Repitamos los casos para que tengamos claridad. El primer caso es cuando Reubén le dice a Shimón, estoy de acuerdo que te robé, estoy de acuerdo que me diste prestado un dinero, o estoy de acuerdo que recibí un depósito de ti, pero no sé si ya te lo regresé o ya te lo pagué. En este caso, dice la Mishnah que obligamos a Reubén a pagarle a Shimón. Segundo caso, cuando Reubén le dice a Shimón, no sé si te robé, no sé si recibí un préstamo de ti y tampoco sé si recibí un depósito de ti. En este caso, Reubén está exento de pagarle a Shimón. Analiza la Gemara y nos dice lo siguiente. Este segundo caso, que nos dice que Reubén está exento. Sabemos muy bien qué es lo que Reubén dice, pero ¿qué es lo que Shimón dice? ¿Qué es lo que el demandante está argumentando? Sí está argumentando un argumento sin certeza, o sea, Tanat Shema, no Tanat Bari. O sea que Shimón está diciendo a Reubén, puede ser que me des dinero. Y por eso es que está Patur Reubén de pagar a Shimón. Pues no entiendo la primera parte de la Mishnah. El primer caso, que es simétrico también. Que Shimón también diría ahí, también Tanat Shema. Y si Shimón dice Tanat Shema, pues ¿por qué en ese primer caso obligas a Reubén a pagar? Si ambos están diciendo Shema, Shema y Shema, y según todos decimos Suke Mamón a Jezcad Maré, ahí seguro hacemos Jezcad Mamón y no quitamos el dinero de Reubén, sino lo mantenemos en manos del que lo tiene, o sea, lo mantenemos en manos de Reubén. O sea, ¿por qué la Mishnah no dice en el primer caso que está Hayab? Obligatoriamente tenemos que decir que el primer caso está hablando cuando Shimón está demandando y argumentando un argumento varí de certeza. Y por eso es que en el primer caso está Reubén obligado de pagar. Si es así, entonces también en el segundo caso tenemos que decir que el argumento, la demanda de Shimón es Tanat Bari, es un argumento con certeza. Y aún así nos dice la Mishnah en el segundo caso, a pesar que el argumento de Shimón es Bari y el argumento de Reubén es Shema, decimos que está Patur, Reubén de pagarle a Shimón, porque Uke Mamona Jezcad Maré. Vemos que decimos Uke Mamona Jezcad Maré y mantenemos el dinero en manos del que lo tiene y no se lo quitamos, inclusive cuando el otro dice Tanat Bari. Pregunta en contra Rabuna y Rabiudá, y básicamente una prueba a favor de Rab Nachman y Rabbi Yohanan. Responde la Gemara, no. En verdad, en realidad, estamos hablando en un caso de que Shimón no está demandando, no está argumentando un argumento Tanat Bari. Y por eso, en la segunda parte de la Mishnah, Reubén está exento de pagar, porque es Shema. Entonces, ¿por qué en la primera parte de la Mishnah obligamos a Reubén a pagar si Shimón no está diciendo Tanat Bari? Respuesta, en verdad, cuando la Mishnah nos dice en el primer caso que está obligado a pagar, no es obligado Bide Adam en los bedín terrenal, porque efectivamente es Tanat Shema, y si es Tanat Shema no podemos obligar a pagar, sino es únicamente Bide Shamaim, una obligación sobre el bedín celestial. ¿Y por qué tiene esa obligación? Porque en el primer caso él reconoce que robó, él reconoce que pidió prestado, él reconoce que recibió un depósito, solo que dice que puede ser que ya lo regresó, ya que él reconoce por lo menos que ya pasó eso. En ese caso Bide Shamaim tiene una obligación de estar a cero, de salir de dudas y pagar. ¿Sí? Entonces la obligación que está escrito en la Mishnah en el primer caso es Bide Shamaim. Sabe que la Mishnah está hablando en verdad en Tanat Shema toda, y por eso en el segundo caso, estoy repitiendo para que esté claro, ¿sí? Está escrito que está Patur, en el primer caso está Hayab, no Bide Adam, sino Bide Shamaim, porque él reconoce que robó, que pidió prestado, que todo, solo tiene duda si lo regresó o no. Entonces, ¿sabes qué? Para salirte de dudas, pues págalo Bide Shamaim. Para salirte de dudas y estar limpio allá arriba en el cielo, págalo. Dice la Gemara, y te voy a traer una prueba para esto, porque vemos que según Rabbi Jia Barabá, mejor dicho, Rabbi Jia Barabá dice el nombre de Rabbi Yohanan, ¿sí? Que él dice él dice que normalmente cuando hay Bari Beshema, que dijo Rab Nachman y Rabbi Yohanan, o sea, Rabbi Yohanan que dice, cuando hay Bari Beshema, aún así no vamos con el Bari, sino está exento de pagar. Y el mismo Rabbi Jia Barabá, en nombre del mismo Rabbi Yohanan, dice que en un caso que efectivamente viene Shimón y le dice a Reubén, Bari, me debes 100, y Reubén le dice, no sé, en este caso está exento, pero nos dice Hayab bebalat tzadi de Shamaim, que si quiere salir de Jehová del cielo, tiene que pagar. De la misma manera que según Rabbi Yohanan, en este caso, tiene que pagar Bide Shamaim, pues también podemos decir que según Rabuná y Rabbi Udá, en el caso de nuestra Mishnah, tiene que pagar, pero únicamente Bide
Shammai. Próxima Mishnah. Hagonev tale min ha'eder ve'echeziro umet o nignav chayav be'achrayuto. Lo yad'u be'alim lo be'gnavato ve'lo b'chazirato umanu et atzon ve'shelemai patur. La Mishnah nos dice lo siguiente, pero antes de explicarla, sí quiero aclarar que voy a explicarla de la manera más sencilla, pero vamos a ver en la Gemara que en verdad hay muchas maneras como explicarla. Nos dice la Mishnah así. Un ladrón, un ganab, Reubén, por decir, le roba una oveja del rebaño de Shimón, con conocimiento de Shimón. O sea que Shimón sabe que le robó Reubén una oveja. Después, viene Reubén, el ganab, y le regresa la oveja al rebaño de Shimón, del dueño, sin conocimiento de él. O sea, sin conocimiento del dueño. Y después, el animal, esta oveja que había sacado, que había robado, después de que lo regresó, se murió o fue robado por otra persona. En este caso nos dice la Mishnah, la responsabilidad de este ganab sigue todavía pendiente, sigue todavía activa y por lo tanto va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ya que lo robó, y vamos a ver esto más en la Gemara, vamos a explicar un poco más, ya que lo robó con conocimiento de Shimón, para que la regresada sea una buena regresada, una buena hashavá, una hashavá gmurá, es necesario que lo regrese y en el momento que lo regrese, le diga te lo estoy regresando. O sea que el momento que lo regrese haya conocimiento del dueño de Shimón. Y ya que no lo hubo, todavía sigue la responsabilidad activa y por lo tanto si se murió o se robó es como si fuese que se murió y se robó en manos del ladrón y ya tiene que pagar. Sin embargo, nos dice la Mishnah, ¿qué pasa en un caso que Reubén le robó a Shimón una oveja de su rebaño sin conocimiento de Shimón y lo regresó sin conocimiento de Shimón? Y después Shimón contó su rebaño y vio que estaba entero. En este caso está exento el ladrón de pagar si al final se murió esa ovejita o se robó. ¿Por qué? Porque el hecho que lo robó sin conocimiento y lo regresó sin conocimiento y después vino Shimón, el dueño, y lo contó y se dio cuenta que está suficiente, de ahí ya acabó la responsabilidad. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice diferentes opiniones, por ende diferentes explicaciones. Pero antes de leer la Gemara, quiero aclarar, que quede claro. La Mishnah mencionó dos casos. El primer caso es cuando Reubén lo robó con conocimiento de Shimón y lo regresó sin conocimiento de Shimón. ¿Sí? Segundo caso, cuando Reubén lo robó y lo regresó sin conocimiento. Y nos dice la Mishnah al final que si lo contó, suficiente. Ahorita vamos a ver cómo se explica esta Mishnah. Primera opinión es la de Rav, que es más o menos lo que expliqué en la Mishnah. Amar Rav, ledat tzarich dat, shelo ledat minyan poter, vejikatani umanuet atzon vishlema seifa. Nos dice Rav muy sencillo. Cuando el ladrón robó con conocimiento del dueño, cuando Reubén robó con conocimiento de Shimón, para salir de Jehová y exentarse de responsabilidad es necesario que lo regrese con conocimiento. O sea que se lo regresa a Shimón y cuando se lo regrese le diga claramente, te lo estoy regresando lo que te robé. ¿Sí? O sea, si robó con conocimiento, tiene que regresarlo con conocimiento. Y no es suficiente que Shimón después lo cuente y se dé cuenta que está entero. ¿Sí? No es suficiente que se dé cuenta que se lo regresaron. Tiene que ser que se lo regresen y en el momento que se lo regresen haya conocimiento pleno. Y no es suficiente que lo cuente después Shimón y se dé cuenta para culminar la responsabilidad del ladrón. Y nos sigue diciendo Rav, si lo robó sin conocimiento del dueño, ahí es cuando decimos que si después lo regresó sin su conocimiento y después Shimón lo contó, ahí culmina la responsabilidad. De tal manera que sale que lo que está escrito al final de la Mishnah, que si lo contó está exento, va sobre el segundo caso nada más, sobre el caso que lo robó y lo regresó sin conocimiento, y no sobre el primer caso. Así es según Rav. ¿Está clara la primera opinión o no está clara? Así opina Rav. Segunda opinión es de Shmuel. Ushmuel amar, ben ledat, ben shelo ledat, minyan poter. Vejikatani umanuet atzon veishelema patur akula. Shmuel viene y discute y dice, no señor.
ya sea que Reubén le robó a Shimón la oveja del rebaño con conocimiento de Shimón o sin conocimiento de Shimón, el simple hecho que lo regresó sin conocimiento de Shimón y Shimón lo contó y se dio cuenta que ya está todo completo, el conteo es suficiente para culminar la responsabilidad independientemente si lo robó con conocimiento o sin conocimiento de Shimón. O sea que según Shemuel, como está escrito en la Mishnah al final, que si lo contó ya está exento, va sobre los dos casos de la Mishnah. Sobre el primer caso que lo robó conocimiento y también según él, segundo caso. Tercera opinión de Rabbi Yohanan Omer, ledat minyan poter, shelo ledat afilu minyan ami lo tzarich, vejikatani umenu et etzon, vehishelema arreisha. ¿Sí? Dice la Gemara, tercera opinión, Rabbi Yohanan, dice, te voy a explicar. Si lo robó con conocimiento de Shimón y después lo regresó sin su conocimiento pleno, pero Shimón lo contó después, suficiente. Y si lo robó sin conocimiento, ahí es suficiente que lo regrese sin conocimiento de Shimón y sin conteo, queda exento. ¿Por qué? Porque lo robó sin conocimiento. Sale que lo que está escrito al final de la Mishnah, que cuando contó queda exento, va únicamente sobre el primer caso y no sobre el segundo caso. Cuarta opinión, Rav Hasda. Rav Hasda Omer, Rav Hasda Amar, ledat minyan poter, shelo ledat tzarich dat, vejikatani umanu et atzon vehishelema arreisha. ¿Sí? Cuarta opinión, nos dice, es Rav Hasda, y nos dice así, te voy a explicar. Si Reubén robó la oveja del rebaño de Shimón con conocimiento de Shimón, pues puede regresarla después sin conocimiento de Shimón. Y si Shimón la cuenta y ve que está entero, es suficiente para que ya se exente de cualquier responsabilidad del ladrón. Sin embargo, si lo robó Reubén sin conocimiento de Shimón, en ese caso, para que ya no tenga más responsabilidad del ladrón, es necesario que lo regrese con conocimiento de Shimón. Y según esto sale, que cuando está escrito al final de la Mishnah, que cuando lo regresó, cuando lo contó queda exento, va únicamente sobre el primer caso y no sobre el segundo caso. Y la Gemara de inmediato analiza esta opinión. Amarraba, Maita Amadra Hasda, Ho'il Beankata, Nigre, Barayata. Pregunta Raba sobre Rav Hasda, no entiendo la razón de esta opinión. Si lo robó, ¿qué nos acaba de decir esta opinión? Que si lo robó, repito, si lo robó con conocimiento, ¿sí? No es necesario que lo regrese con conocimiento, sino el simple hecho que Shimón ya lo contó ya es suficiente. Sin embargo, si lo robó sin conocimiento de Shimón, ahí se necesita conocimiento. ¿Qué? Si lo robó sin conocimiento, ¿necesitas conocimiento? ¿Por qué? Dice Raba, te voy a explicar por qué. Porque cuando uno roba una oveja del rebaño, el rebaño siempre va junto. Cuando tú robas una oveja del rebaño y la sacas del rebaño, ¿qué pasa? Se acostumbra la oveja esta a ir sola y a escaparse. Está haciendo un daño. Entonces, cuando lo robaste con conocimiento de Shimón, Shimón sabe que tiene que estar pendiente de ese animal, ¿sí? Y por lo tanto, el hecho que contó después y sabe que está entero, va a estar pendiente de ella y no va a pasar nada. Y va a controlar y todo va a estar bien. Sin embargo, cuando lo robó sin conocimiento de Shimón, ahí tienes que avisarle. ¿Para qué? Porque si no le avisas, no va a estar pendiente de ese animal y se le va a escapar y lo va a perder. Por eso cuando lo robó sin conocimiento, es importante que lo regrese únicamente con conocimiento. Y la Gemara entiende que el hecho que Raba explica la opinión de Rav Hasda significa que Raba opina como Rav Hasda. Y por eso viene y pregunta lo siguiente: Umi amar Rabaji, ve amar Rabaji, man de Hazi le Jabre, de Agbe Imbra, Medradide, Urma Bekala, Beshadie Veloyada, y Adre, y lo Adre, Umet, Onignav, Hayab Bechreuto, Maila, Falgab de Mani, lo de lo Mani. Viene la Gemara y pregunta una contradicción en el mismo Raba. Raba en otro lado nos dice el siguiente caso: ¿qué pasa si Shimón está con su rebaño, está pastoreando su rebaño y de repente ve que viene un ladrón y agarra una de sus ovejas? ¿Sí? Lo ve, o sea, si lo ve significa que es un robo con conocimiento de Shimón. Y cuando Shimón ve eso, hace un ruido, ¿sí? Y de inmediato Reubén se asusta y lo suelta. Y Shimón no sabe si lo soltó Reubén y está dentro del rebaño o lo soltó y quedó por fuera. Después, esa ovejita que Reubén había agarrado se murió o la robaron. Nos dice Raba, obligamos a Reubén a pagarla.
O sea que la responsabilidad del ladrón del Reubén sigue estando todavía activa. Y por ende, si se murió o la robaron, él tiene que pagar por eso. Así nos dice Raba. Ahorita Raba no nos dice más detalles. Del hecho que no nos dice más detalles, podemos deducir que está hablando y está diciendo este dictamen, inclusive en un caso que Shimón contó su rebaño y se dio cuenta que estaba completo. Y aún así nos dice Raba que ¿qué? Que Reubén tiene que pagar, que sigue activa la responsabilidad y tiene que pagar. Dice la Gemara, vemos que cuando hubo un robo con conocimiento del dueño, con conocimiento de Shimón, y después hubo conteo, aún así tiene que pagar y no queda exento el ladrón. Eso contradice lo que dijo antes Rav Hasda, y Raba explicó a Rav Hasda, o sea que significa que Raba opina como Rav Hasda, que ¿qué dijeron Raba y Rav Hasda? Que cuando hubo un robo con conocimiento de Shimón y después se regresó sin su conocimiento, pero se contó, ya queda exento. Contradicción en el mismo Raba. Dice la Gemara, no. Todo lo que dijo Raba en este dictamen, en esta historia, en este otro lugar, que el ladrón sigue estando obligado, es cuando efectivamente lo regresó sin conocimiento de Shimón y Shimón aún no lo contó. Ya que no lo contó, por eso tiene obligación de Reubén todavía con sus responsabilidades y por ende tiene la obligación de pagar. Pero si efectivamente lo hubiese contado, pues hubiese sido suficiente para que quede exento. ¿Por qué? Porque como dijo antes Rav Hasda y Raba, que el hecho que robó con conocimiento, si lo regresó sin conocimiento y hubo conteo, suficiente para que no tenga más responsabilidad y por ende queda exento de cualquier cosa que pase. Sigue preguntando la Gemara y ahorita pregunta en contra la primera opinión de las cuatro. ¿Cuál es la primera opinión? La opinión de Rab. Umi amar Ravaji, ve amar Rab, jeziro le'aider sheba midbar yatza. Amar Rav Hanan Baraba, mode Rab berkuata. ¿Qué mencionó Rab? ¿Cuál es la opinión de Rab? La repito para que tengamos claridad. Rab dijo así: cuando el ladrón robó con conocimiento del dueño, para que esté exento tiene que regresarlo con conocimiento del dueño. No es suficiente conteo. Conocimiento con conocimiento. Si robó con conocimiento, tiene que regresarlo con conocimiento. Y si robó sin conocimiento, no es necesario que lo regrese con conocimiento, pero sí es necesario que por lo menos haya un conteo. Y ahí cuando haya el conteo ya va a quedar exento de cualquier responsabilidad y ahí es cuando salió de Jehová. Así opina Rab. Pregunta la Gemara, contradicción del mismo Rab, porque Rab en otro lado dice que si un ladrón robó una oveja de un rebaño, ¿sí?, puede regresar esa oveja inclusive en el desierto. Y cuando la regresa en el desierto, sí, yatzai de Jehová, y está exento de cualquier responsabilidad. Dice la Gemara, vemos que también en el caso que el ladrón lo regresa sin conocimiento del dueño y sin conteo, en el desierto no hay conteo, no hay conocimiento, no hay nada, yatzai de Jehová y no hay más responsabilidad. Contradicción en la opinión de Rab. Responde Rav Hanan Baraba, no. Este Rab que acabamos de mencionar en otro lado, está hablando en un caso que el ladrón robó una oveja taletalú, una oveja manchada que tiene muchas manchas y es muy exclusiva y única. Por ende, como es la única y exclusiva que tiene unas manchas especiales, ¿sí?, cuando la roban, aunque no haya conocimiento del dueño, el dueño se entera después. Y cuando la regresan, aunque no haya conocimiento del dueño, el dueño se entera después. Por eso es que ahí está exento cuando la regresó, porque es algo muy exclusivo que cuando la regresa sí es considerado que hay conocimiento del dueño. Seguimos. La Gemara a continuación trata de decir de que la discusión, vimos 4 opiniones, cómo explicar la Mishnah. La Gemara a continuación trata de decir que aparentemente estas opiniones no son nada más discusión entre Emoraim, sino también entre Tanaitas. Leima que Tanai. Hagonevta lemina eder, vesela minakis. למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר צריך דעת בעלים. סברו דכולי על מה יתלו דרבי יצחק. דאמר רבי יצחק אדם עשוי למשמש לכיסו בכל שעה. מה אליו? בסלע לדעת ודפלוגתא רב ושמואל. בתלה שלו לדעת ודפלוגתא רב חסדא ורב יוחנן. אמר אז משמי דרבא נו בגונב מרשות בעלים כולי על מה לא פליגי כדרב חסדא. ואחא בשומר שגנב מרשותו שיחזיר למקום שגנב כמפלגי. רבי עקיבא סבר קלטה לו שמירתו. רבי ישמעאל סבר לא קלטה לו שמירתו. Dice la Gemara, aparentemente esta misma discusión que hay entre los Emoraim, como dijimos, es una discusión entre Tanaim. ¿Qué Tanaim? En la Baraita. Hay una Baraita que nos dice lo siguiente. Un ladrón que roba una oveja del rebaño. O, escuchen 2 casos. Primer caso es que roba una oveja del rebaño. Segundo caso es que roba un sela, ¿qué es un sela? Una moneda de la bolsa donde el dueño tiene, donde Shimón guarda sus monedas. Rabbi Ishmael opina
que cuando el ladrón quiere regresarlo, tiene que regresarlo al lugar donde lo robó. Y no es necesario conocimiento del dueño. No es necesario conocimiento de Shimón. Ni que le está regresando la oveja, ni que le está regresando la moneda. Así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no señor, no es suficiente que lo regrese donde lo robó, sino tiene que regresar a donde robó y avisarle al dueño que le está regresando la oveja y que le está regresando la moneda. O sea que se necesita ¿qué? Conocimiento de Shimón al regresar. Y la Gemara explica y analiza. Enfoquémonos primero en el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando robó una moneda del bolsillo de Shimón. Cuando Rubén robó una cela del bolsillo de Shimón, de la bolsa de Shimón. La Gemara entiende que ambos están de acuerdo con la opinión de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak tiene una opinión, que es una teoría, que una persona que tiene dinero dentro de una bolsa está constantemente ¿qué? Contándolo, ¿sí? Constantemente contándolo para asegurarse que tiene, está todo el tiempo. Me mashmesh bekiso bejosha. Si es así, sale que cuando lo robó Reubén, pues fue con conocimiento de quién? De Shimón, porque si lo contó y vio que falta una, pues sabe. Fue un robo con conocimiento. Y después, cuando lo regresa al bolsillo, no hubo conocimiento de Shimón en el momento que lo regresa, pero sí hubo un conteo, porque él cuenta todo el tiempo. Y en este caso, nos dice Rabbi Ishmael que no es necesario conocimiento. O sea que Rabbi Ishmael básicamente opina como la opinión de ¿quién? Como la opinión de Shmuel, que cuando hay un robo con conocimiento es suficiente que haya un regreso sin conocimiento pero con conteo. Sin embargo, Rabbi Akiva opina como Rab, que cuando hubo un robo con conocimiento es necesario que lo regrese con conocimiento, y por lo tanto, ya que aquí hubo un robo de esta cela con conocimiento, no es suficiente que lo regrese y después lo cuente, sino tiene que regresarlo con conocimiento. Y ya que no lo hizo, le de Jehová. Y por eso Rabbi Akiva nos dice que es necesario que lo regrese con conocimiento. Entonces sale que esta discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva en el caso del Sela Minakis es una discusión, es la misma discusión que hay entre Rabbi Shmuel. Ahorita enfoquémonos en el primer caso mencionado. El otro caso, ¿cuál es el otro caso? Cuando Reubén le robó a Shimón una oveja del rebaño. ¿Sí? Nos dice Rabbi Ishmael que en este caso no es necesario conocimiento para regresarlo. Y Rabbi Akiva nos dice que sí es necesario. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara cuando robó el rebaño, la oveja del rebaño de Shimón sin conocimiento del dueño. O sea que el dueño no se enteró del robo. Y por lo tanto, Rabbi Ishmael nos dice que no es necesario conocimiento para regresarlo, como la opinión de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice que cuando lo robó sin conocimiento, pues puede regresarlo sin conocimiento y sin conteo también. Entonces no hay ningún problema, queda exento aquí. Y Rabbi Akiva opina como Rav Hasda, que cuando lo robas sin conocimiento, es necesario que lo regreses con conocimiento, no es suficiente ni conteo. Necesita conocimiento porque se acostumbró a sacarla, como explicamos antes. Y por eso Rabbi Akiva nos dice que es necesario que regreses con conocimiento. Sale que la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael en el caso de la oveja que robó es una discusión que hay básicamente entre la opinión de Rav Hasda y Rabbi Yohanan que mencionamos antes. Así entiende la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba. Mira, Rabbi dice en nombre de Rabba, no señor. Puede ser que en el caso que robó la oveja del rebaño sin conocimiento de Shimón, cuando Rubén lo hizo sin conocimiento de Shimón, según todos, ya sea Rabbi Ishmael, ya sea Rabbi Akiva, estamos de acuerdo con la opinión de Rav Hasda que es necesario conocimiento para regresarlo. Y aquí discuten en otra cosa. ¿En qué? En lo siguiente. En un caso que Shimón, el dueño del rebaño, no estaba pastoreando y no estaba encargando de su rebaño en ese momento, sino se lo delegó ¿a quién? A un shomer, a un custodio. Y el que robó, ¿quién fue? El mismo custodio. El mismo custodio agarró de las 10 animales que le dio, de los 15, 20, 30, agarró uno para él. Entonces, en este caso, Rabbi Akiva opina, Kaltalosh mirato. Shimón, si te hizo a ti de custodio, ¿es porque qué? Porque confía en ti. El momento que tú robaste un animal, que el custodio robó un animal, ya no confía en ti, entonces ya no eres más shomer. Entonces, por lo tanto, para tú regresarlo, no lo puedes regresar adentro del rebaño que tienes, porque eso ya tú no estás en vez del dueño. Tienes que regresárselo ¿a quién? Al dueño. Por lo tanto, necesitas conocimiento, ¿sí? Como dice Rav Hasda, siempre necesitas, ambos opinan como Rav Hasda, que cuando los robaste sin conocimiento necesitas regresarlo con conocimiento. Y aquí, ya que
tú mismo le fuiste infiel al dueño, pues ya tú no eres más shomer, y por lo tanto, el hecho que tú lo regresas ahorita a donde ti, no es suficiente no es suficiente tu propio conocimiento, porque tú no eres más shomer, necesitas conocimiento del dueño, y no lo hay. Sin embargo, Rabbi Ishmael viene y dice, no, aunque le fui infiel al dueño, ¿sí? sigo siendo el shomer, el custodio sigue siendo el shomer. Entonces, si sigo siendo el shomer, sigo estando en vez del dueño. Entonces, cuando vengo el custodio y se lo regresa al rebaño, que él mismo no tiene, es como si fuese que se lo está regresando ¿a quién? Al dueño. Entonces, como si fuese que hay conocimiento. Y por eso es que sirve y no se necesita un conocimiento adicional. La Gemara intenta decir, entonces no tenemos prueba que Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva discuten en la misma cosa que discute Rabbi Yohanan con Rav Hasda. Sigue intentando la Gemara decir otro punto adicional. Leima minyan poter tanaehi de Tania gozelet javero veiblia bo becheshbon tani hada yatsa betani idach lo yatsa savro de kulan maitlu de Rabbi Yitzchak de amar adam suli mashmesh bekiso bechol sha vesha maila vaika mefliki de man savar de man de amar yatsa savar minyan poter un man de amar lo yatsa savar minyan no poter. Dice la Gemara lo siguiente. Vimos una discusión antes entre los de Moraim si el conteo es que es suficiente para que quede exento de responsabilidad del ladrón cuando robó con conocimiento. O sea, cuando robó con conocimiento, vimos una discusión si el conteo, si el hecho que lo regresa después sin conocimiento, pero con conteo, si es suficiente para que salga de Jehová y por ende queda exento. Dice la Gemara, aparentemente eso también depende de una discusión entre Tanaim. ¿Por qué? Está escrito en la varita lo siguiente. ¿Qué pasa si Reuben le roba, por decir, ¿sí? Reuben le roba a Shimón algo que vale 50, por decir, ¿sí? Y lo roba con conocimiento. O sea, Shimón sabe que le robaron. Después de un tiempo, quiere Reuben regresar lo que robó. ¿Cuánto robó? 50. Dice Reuben, dice, ¿sabes qué? Le voy a comprar a Shimón algo que cuesta 100, por decir. Y cuando me cobre, en vez de darle 100, le voy a dar ¿cuánto? 150. Sin que se entere, sin que se dé cuenta. Sin conocimiento. ¿Sirve o no sirve? Primera baraita dice, Yatzai de Jehová sirve y queda exento ya de cualquier responsabilidad. Segunda baraita, no sirve, no Yatzai de Jehová. La Gemara entiende, los alumnos de la Yeshiva entendían en ese momento que ambos están de acuerdo con quién, con Rabbi Yitzhak. Que una persona que tiene una bolsa de dinero está todo el tiempo ¿qué? Contándolo. Entonces sale que en este caso, seguro, Shimón, cuando le compraron ese objeto, contó después y se dio cuenta que en vez de 100, hay 150, ¿sí? De tal manera que fue un robo con conocimiento, un regreso sin conocimiento, pero sí con conteo. Y la primera baraita nos dice que sale de Jehová y la segunda nos dice que no. ¿En qué discuten? Muy sencillo. La primera baraita dice que ya sale de Jehová, que sirve, ¿por qué? Porque él opina que conteo es suficiente, como la opinión de Shmuel, de Rabbi Yohanan y de Rav Hasda. Sin embargo, la segunda baraita dice que lo hace de Jehová porque opina como la opinión de ¿quién? De Rav, que cuando hubo un robo con conocimiento, no es suficiente que lo regreses sin conocimiento y con conteo, sino necesitas también conocimiento en el regreso. Aparentemente así es. ¿Sí? Dice la Gemara, no hay prueba. Porque hambre y Svidalan, la Gemara trae 3 opciones para explicar esta discusión entre las dos baritos de otra manera y no hay prueba que discutan en esto. Hambre y Svidalan, que Rabbi Yitzhak ul alma lo pligi, de minyan poter, ela bed Rabbi Yitzhak amiflegi. Mar itle de Rabbi Yitzhak, Omar letre de Rabbi Yitzhak. Vibaitema de kul alma itlu de Rabbi Yitzhak, velo kashia. Ha de mani urmale bekise, vea de mani urmale yede. Vibaitema idi veidi de mani urma bekise, ha de itle zuzea harine bekise, ha de letle zuzea harine bekise. 3 opciones como tumbar esta idea. La primera es, en verdad podemos decir de que todos están de acuerdo que cuando hubo un robo con conocimiento y después se regresó sin conocimiento, pero sí con conteo, es suficiente. Ya salió de Jehová y está exento. Como la opinión de la mayoría de las opiniones antes, como Shmuel, como Rabbi Yohanan y como Rav Hasda, no como Rav. Ambos están de acuerdo con eso. Y solo que discuten en lo que dice Rabbi Yitzhak. Porque aquí tú me dices que hubo conteo. ¿Quién te dijo que hubo conteo? Porque tú asumes que todos están de acuerdo con Rabbi Yitzhak, que una persona que tiene una bolsa de dinero está todo el tiempo contando. No, justamente ellos discuten en eso. La baraita primera opina como Rabbi Yitzhak, que está contando. Y si hubo conteo es suficiente. Sí, y la segunda baraita dice no como Rabbi Yitzhak, que una persona no cuente. Por lo tanto, sale que fue un robo con conocimiento y un regreso sin conocimiento y sin conteo. Y por eso es que lo yatzai de Jehová. Primera manera, ¿cómo explicar? Segunda opción es que podemos decir que ambos están de acuerdo, ambos baraitas están de acuerdo de que efectivamente cuando robó con conocimiento es suficiente que regrese sin conocimiento y con conteo. Y adicionalmente ambos están de acuerdo con la opinión de Rabbi Yitzhak que siempre que cuenta la bolsa, ¿sí?
Pero dice la Gemara, hay una diferencia entre las dos baraitot. No están discutiendo. La primera baraita está hablando en un caso que Reubén le metió el dinero en la bolsa. Entonces él la cuenta, entonces es suficiente. Ya está de Jehová. Y la segunda baraita está hablando en un caso que se lo dio en su mano. Y si se lo dio en su mano, puede ser que él en vez de meterlo en la bolsa, ¿dónde lo metió? En la caja. Y todo lo que dice la Pizra que uno cuenta todo el tiempo es su bolsa, pero no cuenta su alcancía, su cofre todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, como no contó, no hubo conteo. Si no hubo conteo, hubo un robo con conocimiento y se regresó sin conocimiento y sin conteo, por eso no sirve. Tercera opción, ¿cómo explicar? Es que en ambos casos, ambas baraitot están de acuerdo con Rabbi Yitzhak, ambas baraitot están de acuerdo que conteo es suficiente cuando hubo un robo con conocimiento, y ambas baraitot están hablando en un caso que lo regresó ¿a dónde? Al bolsillo. Solo que la primera baraita está hablando en un caso que lo regresó al bolsillo, a la bolsa esa, y no habían otras monedas. Entonces, efectivamente, Shimon se dio cuenta que le regresaron 50 más. Y la segunda baraita está hablando en un caso que lo regresó a la bolsa definitivamente, pero en la bolsa había otras 1000 monedas más. Entonces, el hecho que le dio 50 más no se dio cuenta. Entonces, si no se dio cuenta, es como si fuese que no hubo conocimiento de regreso y es como si fuese que no hubo conteo, porque el conteo todo lo que sirve es porque se da cuenta que se lo regresaron. Aquí no se dio cuenta y por eso es que no sirve, en este caso, la segunda baraita, lo de Jehová, y por eso sigue la responsabilidad. Seguimos, Rabotai. Próxima Mishnah. En lוקחים מן הרועים צמר וחלב וגדיים ולא משומרי פירות עצים ופירות אבל לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל והגלים בשרון וכולם שמרו להטמין אסור ולוקחים ביצים ותרנגולים בכל מקום. La Gemara, esta Mishnah nos dice lo siguiente, perdón. Esta Mishnah nos habla, importante aclarar, sobre un pastor que está pastoreando un rebaño, pero el pastor no es dueño del rebaño. Sino el dueño del rebaño, por decir, es Shimon, pero el pastor es un pastor contratado por Shimon. Nos dice lo siguiente la Mishnah. Si hay un pastor contratado de un rebaño, no le puedes comprar ni lana, ni leche, ni cabritos. Porque sospechamos que en verdad lo que le estás comprando a él no es de él, sino es de quién, es de Shimon, del patrón, y él lo está robando. Igualmente, una persona que cuida las frutas, el cuidador de los campos, no puedes comprarle a él ni madera ni frutas, porque sospechamos que en verdad no es de él, sino del dueño del campo, y él está robando. Sin embargo, cuando uno quiere comprarle algo a una mujer casada, sabemos que todo lo de una mujer casada pertenece ¿a quién? Al esposo. Cuando quiere comprarle, por ejemplo, a una mujer ropas de lana en Yehudá, que normalmente se encargaban de tejer y hacer ropas de lana, o utensilios de lino en el Galil, o terneras en el Sharon, quiere comprárselo a la mujer, no sospechamos que la mujer lo está haciendo sin conocimiento de él, sin conocimiento y sin consentimiento del esposo, sino decimos que seguramente hay conocimiento de aprobación del esposo y no están robando ellas nada, y por ende sí se le puede comprar a las mujeres casadas. Pero también en estas mujeres casadas, si te lo están vendiendo de manera muy oculta y escondida, ahí sospechamos y no se puede comprar. ¿Por qué? ¿Por qué te lo está vendiendo escondido? Seguramente porque el esposo no le dejó y ella se lo está robando al esposo, y por eso en ese caso no se puede. Culmina la Mishnah diciéndonos que si vas a comprar huevos o gallinas, que son cosas muy baratas y sencillas, eso lo puedes comprar a quien sea, no nada más al dueño, sino también al que se encarga. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que una persona que se encarga de huevos o de gallinas no va a robar huevos y gallinas porque son cosas muy baratas, muy económicas, entonces no le vale la pena. Si van a robar algo costoso, no algo barato. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, en לוקחים מן הרועים לא עזים ולא גדיים ולא גזים ולא תלושים של צמר, אבל לוקחים מהם תפורים מפני שהם שלהם, ולוקחים מהם חלב וגבינה במדבר, ולא ביישוב, ולוקחים מהם 4 ו5 צאן, 4 ו5 גזין, אבל לא שתי צאן ולא שתי גזין. רבי יהודה אומר, בייתות לוקחים מהם, מדבריות אין לוקחים מהם, כללו של דבר. כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו, לוקחים מהם. אין מרגיש בו, אין לוקחים מהם. La Gemara trae una baraita. Y yo voy a traducir y explicarlo un poquito y la Gemara más adelante va a explicar parte por parte con más profundidad. La baraita nos dice lo siguiente. Si hay un pastor de un rebaño contratado, o sea que no es el dueño del rebaño, no le vayas a comprar ni cabras, maduras ya adultas, ni cabritos, ni manojos de lana trasquilada, ni manojos de lana arrancada. Sí, 2 maneras como quitar la lana. ¿Por qué? Porque sospechamos que en verdad no es de él, sino es del dueño y lo está ¿qué? Robando. Pero sí puedes comprarles a estos pastores contratados ropas de lanas. ¿Por qué? Porque aquí no sospecha que lo robó. Dice, hermano, no, aunque sospecha que lo robamos, que lo robó él, pero el hecho que no es la lana en sí trasquilada, sino es una ropa de lana, ya el pastor, si es que lo robó el pastor ese contratado, ya lo adquirió
¿Por qué? Porque hizo shinui maaseh, lo cambió físicamente, lo hizo una ropa. Entonces, por lo tanto, le pertenece a él. Obviamente, el pastor contratado va a tener que pagarlo con el dueño, pero no se lo puede comprar ya al pastor. ¿Por qué? Porque ya le pertenece a este pastor. Igualmente, se le puede agarrar leche y quesos en el desierto. ¿Por qué? Porque leche y queso en el desierto, normalmente el dueño no le interesa. Eso está en el desierto, no lo va a ir a buscar. Entonces seguro es como Efker. Entonces puede el pastor aunque no es de él, ¿sí? ¿Cuál es su sospecha? Que no es de él y se lo está quitando al dueño, no pasa nada, porque el dueño no lo va a buscar de por sí, es como Efker, no hay ningún problema. Pero en la ciudad no puedes. ¿Por qué? Porque eso es del dueño, el dueño lo va a buscar. Porque sospechamos que es del dueño, ¿sí? Sigue diciendo la baraita. Igualmente, si quieres comprarle animales al pastor contratado, si le vas a comprar, escuchen bien, 4 o 5, o respecto a lana, quiere comprarles 4 manojos o 5 manojos de lana, en ese caso puedes. ¿Por qué? Porque como estás comprando en una cantidad grande, si lo está robando, el dueño se va a dar cuenta y lo va a regañar. Entonces seguro que el pastor no va a robar eso. Entonces si lo está vendiendo es porque de verdad es de él. Entonces, en este caso está permitido. Pero no puede vender 2 ovejitas o 2 manojos de lana. Viene la viuda y da una nueva opinión, discute y dice, mira, no, esto depende. ¿Qué tipo de rebaños que tiene? Si son animales domésticos, o sea, que los pastorea en la ciudad, entonces el dueño siempre está pendiente, los ve todo el tiempo. Entonces, inclusive, como está pendiente, en ese caso es que decimos que puede comprarle al pastor contratado ¿Por qué? Porque si es que lo está robando, el dueño se va a dar cuenta porque está todo el tiempo pendiente. Entonces le va a regañar. Entonces seguro si lo está vendiendo no es robado, sino es de él y por lo tanto está permitido. Pero si son animales silvestres, o sea que los pastorean por los desiertos y cosas así, en ese caso efectivamente no se va a poder comprar de ellos. ¿Por qué? Porque el dueño no se da cuenta y muy probablemente el pastor se lo está robando al dueño y por ende no puedes comprarle algo robado. No es correcto que le compres algo robado. La regla al respecto nos dice Rabbi Judá, muy sencilla, cualquier cosa que el pastor está vendiendo y si lo vende el dueño se va a dar cuenta, ¿sí? O sea, cualquier cosa que el pastor vende del dueño, así que pertenece al dueño, y el dueño se va a dar cuenta que lo vendió, no hay problema que se lo compres, porque si no lo va a vender, ¿sí? Y cualquier cosa que es de menos aprecio, ¿sí? Que el dueño no se va a dar cuenta, ahí sí sospechamos que lo está robando y por lo tanto no se lo puedes comprar. Así nos dice la baraita. Y la Gemara de inmediato empieza a analizar más esta baraita y nos dice lo siguiente. Amar mor, lokjim em arba v'chamisha tzon, arba v'chamesh gizin, hashta yesh lomar arba v'zavin v'chamisha mibaya, amar Rav arba mitoch chamisha, v'ikade amre amar Rav arba meder katan v'chamesh me'eder gadol. La Gemara pregunta lo siguiente. ¿Qué vimos en la baraita? Escuchen bien. Mencionamos que el comprador le puede comprar al pastor 4 o 5 animales, ovejas, o 4 o 5 manojos de lana. ¿Por qué? Porque como explicamos, ya es mucha cantidad y si efectivamente lo está robando se va a dar cuenta el dueño y lo va a regañar. Entonces seguramente si lo está vendiendo no es porque es del dueño, sino es porque es de él. Dice un segundo, si tú me dices que puede 4, obvio que puede que 5. Entonces porque me tienes que decir 4 o 5, ¿sí? Entonces la Gemara trae la respuesta de Rav Hasda. Hay 2 versiones. La primera versión de la respuesta de Rav Hasda es que cuando dice 4 o 5 no es 4 o 5, sino es 4 de 5. Todo lo que te permito que compres 4 es cuando el rebaño en total tiene que 5 animales y le compras 4. Ahí es cuando el dueño se va a dar mucho la cuenta y ahí seguro decimos que el pastor no lo está robando y por ende está permitido comprárselo. Segunda versión de Rav Hasda es 4 cuando es un rebaño pequeño y 5 cuando es un rebaño grande. Seguimos. Agufa Kashia. Amart arba v'chamisha tzon, arba v'chamesh gizin, arba v'chamisha ina, v'shalosh lo, ima seifa, aval lo shte tzon, ha-shalosh zavnina, lo Kashia, habe bariata, habe kchishata. La Gemara pregunta una contradicción en la misma baraita. En la baraita mencionamos que 4 o 5, ¿qué? 4 o 5 puedes comprar. ¿Sí? 4 o 5 le puedes comprar al pastor, como ya explicamos la razón. Mashma, podemos deducir que 3 no puedes. Y después la baraita nos dice que no puedes 2. Mashma que 3 sí puedes. Entonces, contradicción. De la primera parte vemos que 3 no se puede. De la segunda parte vemos que 3 sí se puede. Dice la Gemara, no hay contradicción. Depende qué tipo de rebaño. Si es un rebaño sano, son animales buenos, ahí inclusive 3 se puede.
Esa es la segunda parte, que nos dice 2 no, pero 3 sí. ¿Por qué? Porque como son sanos y son importantes, el dueño está pendiente inclusive de 3. Sin embargo, la primera parte que nos dice que 4 o 5 se puede, más que 3 no se puede, está hablando cuando son ya un rebaño más frágil, más flaquito, más magro, y por lo tanto, para que el dueño aprecie necesitas 4, porque 3, como todavía no vale mucho, ¿sí? Porque son más magros, no lo va a apreciar. O sea, no se va a dar cuenta que va a faltar. Seguimos Rabbi Yehuda Omer, Bayatot lukjim mehem, mitbariot lukjim mehem vejule, y Baile Rabbi Yehuda, Reisha kayu lejumbra, Odin maseifa kayu lekula, Reisha kayu lejumbra, de Amar lukjim mehem arba vachamisha tzon, Hanemili Bayatot, אבל mitbariot אפילו 4 ו5 לא. Odil maseifa kayu lekula, de Amar אבל לא שתי צאן ולא שתי גזין, הנמילי מתבריות, אבל ביתות 2 נמי לוקחים. תשמע, דתניא רבי יהודה אומר, לוקחים ביתות מהם ולוקחים מהם מתבריות, ובכל מקום לוקחים מהם 4 ו5 צאן. מדאמר, בכל מקום שמינה הסייפה קאיו לכולה שמע מינה. Mencionamos al final de la baraita la opinión de quién? De Rabbi Yehuda. Muy bien. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Muy sencillo, depende. ¿Qué tipo de animales son el rebaño? Si son domésticos, o sea, que los pastorean por la ciudad, pues ahí se da cuenta el dueño y por lo tanto puedes comprarle al pastor. Si son silvestres, o sea, que están más afuera, más alejados, que el dueño no está tan pendiente, ahí puede ser que el dueño no se va a dar cuenta y por lo tanto ahí no puedes comprarle al pastor. ¿Sí? Así mencionamos. Bien, la Gemara tiene la siguiente duda. Un segundo. ¿Rabbi Yehuda va sobre la primera parte y por ende va a ser más estricto? ¿O va sobre la segunda parte y por ende va a ser más permisivo? Y la Gemara explica. ¿A qué te refieres? Explica la Gemara. La Baraita mencionó 2 puntos antes de traer la opinión de Rabbi Yehuda. Y los digo. El primer punto es que puedes, según Tanakama, ¿sí? Según Tanakama mencionó 2 puntos. Puedes comprar al pastor 4 o 5, pero no puedes comprarle 2. ¿Sí? ¿Sobre qué va Rabbi Yehuda? Puede ser que va sobre el primer punto. ¿Qué dice el primer punto de Tanakama? Que puedes comprar al pastor 4 o 5. Y viene Rabbi Yehuda y nos dice, todo lo que puedes comprar 4 y 5 es únicamente cuando también son los animales que domésticos. O sea que Rabbi Yehuda opina que para poder comprar no es suficiente que sea 4 o 5, sino tiene que ser también animales que domésticos. O sea que Rabbi Yehuda es más estricto. O decimos que Rabbi Yehuda va sobre el segundo punto de Tanakama. ¿Qué dijo Tanakama en el segundo punto? Que 2 no se pueden. Viene Rabbi Yehuda y dice, no, todo lo que 2 no se pueden es cuando son animales silvestres, sí, salvajes. Pero cuando son domésticos, ahí inclusive 2 se va a poder. O sea que según esto Rabbi Yehuda va a ser más permisivo que Tanakama. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, Meforash. Hay una baraita que en la baraita dice claramente Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, escuchen bien, se pueden comprar de los pastores contratados animales, escuchen bien, domésticos, y no se pueden comprar animales salvajes. Y aumenta Rabbi Yehuda y dice, e independientemente ya sea domésticos o salvajes, si vas a comprar 4, está permitido. Vemos que Rabbi Yehuda claramente opina que 4 siempre está permitido, silvestres y domésticos. Solo que cuando son domésticos, inclusive 2 es permitido, inclusive todo está permitido. O sea que Rabbi Yehuda viene a hacer ¿qué? Se refiere a discutir en la primera varita sobre el segundo punto y viene a ser más permisivo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.